¿Te imaginas ser una muda que fue obligada a casarse y que tu esposo te quiera tanto que no le importó que fueras secuestrada? Entonces, tú te vengas de él fingiendo ser el extorsionador, pero que en el camino todo se sale de control. Bueno, más o menos es de esto de lo que trata cuando el teléfono suena. Comencemos. Este drama comienza con Jung Hae-yoo trabajando como una intérprete de señas en un noticiero. Mientras hacía su trabajo, en la pantalla hay una falla, sin embargo, lo logran arreglar. En eso llega una noticia en vivo que era una conferencia de prensa por parte de Park Se-on. Como era una noticia en vivo, mandan a Hae-yoon a casa. Asimismo, después de que terminó la conferencia de prensa de Park Se-on, recibe llamadas de varios medios de comunicación, pero igual no responde. Por otro lado, Hae-yoo estaba en una reunión con su suegra y su mamá. En esa reunión, la suegra de Hae-yoo le dice que es mejor que deje su trabajo porque las elecciones estaban cerca. También la regaña, pues en primer lugar no quería que trabaje, ya que querían que su identidad quede en secreto. En aquella reunión nos enteramos de dos cosas: que Hae-yoo tiene una condición que la deja muda y que le robó el marido a su hermana. Mientras Hae-yoo conducía su auto de último modelo, nota unas irregularidades, pues su auto estaba como que medio poseído, ya que habían hackeado el sistema de su auto. Como su auto no estaba respondiendo, casi choca. En eso el carro se detiene, así que trata de salir pero no puede. Mientras seguía intentando salir del auto, otra vez por poco pasa a mejor vida. Cuando creía que todo ya había pasado, un tipo misterioso se acerca y las puertas del auto se abren, así que Hae-yoo las cierra, pero de nada sirve, ya que las puertas se siguen abriendo hasta que el tipo entra. Asimismo, Se-on recibe una llamada un tanto peculiar amenazando con desvivir a su esposa. Mientras hablaban, se le corta la llamada por falta de batería, así que Se-on carga su celular y lo primero que hace es llamar a su mamá y de ahí a su suegra, que resulta ser la mamá de Hae-yoon. Así es, Se-on y Hee-yoo son marido y mujer. Como su suegra le dice que Hae-yoon estaba con ella, Se-on se tranquiliza y manda a su equipo a rastrear el número sospechoso. Cuando le vuelve a llamar el tipo misterioso, Se-on le hace caso omiso. Es más, le dice que no le dará nada por el rescate de su esposa. Esto no estaba en los planes del tipo misterioso, así que se termina desquitando con Hae-yoo, que ya de por sí estaba triste por escuchar a su esposo decir esas barbaridades. Como Hae-yoon sabía que su esposo no iba a hacer nada por ella, no se le ocurre mejor idea que acelerar como si estuviera en la Fórmula 1 poniendo su vida en riesgo. Pero no solo la de ella, sino también la del tipo misterioso, que corría más peligro ya que no llevaba cinturón. De esto se percata el tipo, así que intenta detenerla, pero en vano, ya que al final termina inconsciente. Al mismo tiempo, Se-on tenía una conferencia de prensa, sin embargo, después de salir del trabajo se va apurado a su casa para ver a su esposa, que felizmente para él estaba sana y salva. Mientras Se-on le contaba su día extraño a Hae-yoo, él recibe una llamada y un mensaje de parte de sus hombres de confianza, que le dijeron que el número que le llamó es un número extranjero y que no lo podían rastrear así de fácil. Hae-yoo en eso recuerda cuando se casó con Se-on, que por cierto debería ser un recuerdo agradable, pero para Hae-yoon era todo lo contrario. Al día siguiente en la noche, Se-on y Hae-yoo tienen un evento, pero no van como esposos, sino como colegas, ya que Hae-yoon estaba ahí como una intérprete, debido a que la esposa del embajador era sordomuda. Después de que Hae-yoo hiciera su chamba, se va al baño. Asimismo, Se-on recibe una llamada del mismo número que lo amenazó con matar a su esposa. Como Se-on estaba esperando su llamada, responde sin saber que el extorsionador estaba más cerca y que sabía más cositas de él. Y no era para menos, ya que la que estaba esta vez detrás de la llamada era Hae-yoo haciéndose pasar por el extorsionador. Oh sorpresa, la niña sí podía hablar, solo que se hacía la muda. Bueno, pero ¿cómo es que Hae-yoo tenía el celular del primer extorsionador? Pues simplemente se lo quitó después del accidente. Volviendo con Hae-yoon, ella le estaba dando un ultimato a Se-on para que regrese con su primera prometida, o sea su hermana, y para que deje en paz a Hae-yoon, o sea ella. Sin embargo, a pesar de que Hae-yoon le dice cositas que sí podían perjudicarlo, Se-on no le hace caso a sus provocaciones, por lo que Hae-yoon se molesta y le cuenta todo lo que ella vivió. A diferencia de las amenazas anteriores, lo último que le dijo Hae-yoon hace molestar a Se-on, a tal punto que da un puñetazo a la pared jurando que él mismo lo atraparía.
En eso se acaba el tiempo de la llamada, así que Haejun corta con el miedo de que tal vez Saeon la haya descubierto, pero cuando sale del baño se percata que Saeon está cerca, así que se va de puntitas para pasar sin que la vea. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Saeon la ve y la lleva a un cuarto para preguntarle si tuvo algún accidente, a lo que Haejun le dice que sí. Entonces Saeon la empieza a revisar, encontrando la herida que el tipo misterioso le hizo. Como Saeon pensaba que Haejun aún corría peligro, le dice que desde ahora caminará con guardaespaldas. Después de la fiesta, Haejun se va a casa, aunque en eso Saeon entra pidiéndole las llaves de su auto. ¿Pero para qué? Pues para revisar la cámara del auto. Cuando Haejun se da cuenta de eso, corre, pues en esa grabación se le escucha hablar. Sin embargo, para su buena suerte, no había registro en la cámara del auto. Como el auto de Haejun estaba fuera de servicio, Saeon le dice que le comprará otro y que por su seguridad no fuera a trabajar. Pero eso no iba a pasar, porque Haejun quería seguir trabajando y Saeon acepta con la condición de que vaya con escoltas. Más tarde, Saeon va a comer con su mamá y ahí nos enteramos que su mamá era quien lo estaba obligando a casarse con la hermana de Haejun, ya que los Chungwon, o sea, la familia que controla las noticias, habían tapado un secretito de su papá. Y como a cambio, Saeon tuvo que casarse. Por otro lado, Haejun estaba en un juzgado como intérprete. Y después del juicio, Haejun se va al baño con su escolta, obvio, pero mientras Haejun estaba en el baño hubo una pelea, así que la escolta de Haejun interviene. Asimismo, Haejun estaba de lo más tranquila en el baño hasta que ve una sombra acercándose, que curiosamente le recuerda al tipo misterioso. Después de que la pelea se solucionara, la escolta de Haejun va a buscarla, pero no la encuentra. Entonces le avisa a Saeon y él manda a buscarla. En eso una de las escoltas la encuentra, pero junto a un hombre. ¿Y quién es este hombre? Pues es Jin Sang-woo, un viejo amigo de Haejun, que sí puede hablar lenguaje de señas, no como ya sabemos quién. Cuando Haejun llega a casa, su mamá la visita con un regalito curiosito, ya saben, para que mantenga su matrimonio. Pero ¿por qué su mamá insistía que fuera una buena esposa? Pues las dos tenían un trato que consistía en que si mantenía su matrimonio, el papá de Haejun estaría bien cuidado. Y como la debilidad de Haejun es su papá, no le queda de otra más que obedecer. Pero no exactamente como la mamá quería, pues el regalito lo utilizó a su favor para extorsionar a Saeon. Sin embargo, él sigue sin dar su brazo a torcer, a lo que Haejun se molesta y dice cosas de más, como que no conocía a su esposa y todo tipo de cosas que se suponía que debían de alterar a Saeon, aunque al final la alterada resultó siendo Haejun. Después de la llamada, el equipo de Saeon logró dar con una ubicación y para dar un plus, Saeon les da más pistas del posible extorsionador para que puedan encontrarlo. Por otro lado, justo cuando Haejun estaba por dormir, Saeon llega para verla sana y salva con sus propios ojitos. Y sí que la ve. En eso, él aprovecha en decirle que hay una oferta de trabajo en la presidencia como intérprete. Pero al salir del cuarto, Saeon recuerda cuando le rompió el corazoncito a Haejun, ya que cuando apenas se conocieron le dijo que era solo un reemplazo y que básicamente no quería tener nada que ver con ella. Al día siguiente, cuando Haejun se levanta, se da con la sorpresa de que Saeon aún está en casa. Y también preguntó si no iba a desayunar, porque él sí desayuna. Haejun creyó que solo quería que lo atendiera como de costumbre, pero Saeon le interrumpe para hacer un mejor desayuno. Mientras Saeon hacía el desayuno, él le dice que le cambiará de escoltas, ya que la perdieron, pero Haejun abogó por ellas, pues desapareció porque se había encontrado con un amigo cercano. Por otro lado, Sang-woo había salvado a una chica de un accidente causado por una horda de fanáticas. Sin embargo, esa chica es Na-yu-ri, que precisamente es quien entrevista a Sang-woo para un trabajo, y por eso le dio las gracias por su ayuda, y se fue para verlo al rato. Volviendo con Haejun, va a visitar a su papá en el manicomio, ya que estaba medio delululu, o bueno, por como lo encontraron, bastante. Pero ella igual lo quería y por eso hablaba como si nada cuando estaba a su lado. Además, se arrepentía de que su padre la mandara con su madre en vez de mantenerla a su lado, ya que tuviera una vida sin preocupaciones.
preocupaciones. Hablando de preocupaciones, encontró una foto en la que vio al hombre misterioso entrar al carro y luego fue con su amigo periodista para preguntarle qué opinaba sobre una foto sensual en medio de una extorsión. Y todo parecía apuntar a que Hae-jun le estaba siendo infiel y que lo estaban extorsionando en conjunto, cosa que combinaba perfectamente con la teoría de su equipo de investigación, ya que el sospechoso entró muy casual al carro. Obviamente no sabían que el carro estaba hackeado, pero tampoco se lo habían dicho. Entonces Saeon se puso más juguetón con Hae-jun cuando lo llamó por la extorsión, cosa que la frustró bastante, pero la llamada se cortó de repente y de ahí ya no volvió a contestar durante toda la noche. Hae-jun se quedó preocupada en el sofá hasta el día siguiente y cuando despertó vio que en las noticias anunciaron una explosión en la oficina de Saeon, por lo que se preocupó mucho más, ya que estaban conectando sus falsas extorsiones con este ataque desvividor. Aunque sorprendentemente era de lo que menos tenía que preocuparse porque Saeon estaba bien y entró dispuesto a usar la única pista que tenía sobre este hombre misterioso, o sea, Hae-jun. Recordando un poco la noche pasada, vemos que el momento fue perfecto, porque mientras Hae-jun amenazaba a Saeon con que se arrepentiría por jugar con ella, la explosión se dio casi como si hubiera sido cronometrado, lo que despertó todas las alarmas de Saeon y por eso fue directo con Hae-jun, porque quería explicaciones y ella era su única pista. Lamentablemente Hae-jun se ganó el Oscar en ese momento, ya que puso su cara más natural posible y convenció a Saeon de que no sabía de lo que estaba hablando, o sea, de las llamadas, la foto caliente, etc, etc. De todas formas, Saeon se llevó su celular para revisar que no se lo hayan hackeado, cosa que puso nerviosa a Hae-jun, porque seguro estaba buscando la foto comprometedora. Sin embargo, lo único que encontró fue una conversación con Sang-woo, que parecía súper amigable y eso lo ponía celoso. Horas después, Sang-woo acababa de terminar de trabajar, entonces fue a comer con Hae-jun y por casualidades de la vida terminaron yendo al mismo restaurante donde estaba yendo la compañera de Sang-woo que trabajaba para la tele y Saeon, por lo que este unió las mesas. La primera pregunta que le hicieron fue cómo conocía a Hae-jun, pero eso se respondió fácil ya que Hae-jun había trabajado para él como intérprete y también usó eso para decir que la estaba invitando a almorzar como agradecimiento por su trabajo. Obviamente lo que quería era averiguar más sobre Sang-woo, entonces le preguntó qué hacía y esas cosas, porque si Hae-jun lo estaba engañando con alguien, seguro era él. Pero Sang-woo era un psiquiatra que no tenía nada que esconder. Además, en ese momento ocurrió un incendio y atraparon al pirómano. Entonces llamaron a Saeon para avisarle, pero este no creía ya que el pirómano lo hace para disfrutar, ver cómo se queman las cosas. Bueno, y lo otro fue un ataque directo. Entonces dejó a su subordinado investigando su teoría. De todas formas, tuvo que regresar al trabajo, entonces se despidió de todos y le pidió su tarjeta a Sang-woo, ya que no pensaba olvidarse de él. Una vez que llegó a su oficina, su equipo le confirmó que el pirómano no era el responsable del incendio de su oficina, ya que este practicó un incendio en otro lugar esa misma noche, pero no fue nada grave, así que las noticias lo pasaron por alto. Además mencionó a otra persona, pero no sabían quién. Eso los llevaba de nuevo al principio, o sea, sin sospechosos. Entonces Saeon le pidió a su hombre de confianza que investigara a Sang-woo, pero este ya sabía mucho de él porque Sang-woo era un youtuber muy querido, sobre todo por las mujeres, lo cual llamó la atención de Saeon, ya que no entendía por qué era tan atractivo. Su hombre de confianza le confesó que por su cuerpo, ya que tenía una espalda muy ejercitada. Sin embargo, Saeon le dijo que dejara de perder el tiempo viendo a youtubers y que se pusiera a trabajar. Por otro lado, Hae-jun recibió una oferta para trabajar en el despacho de Saeon como intérprete, pero ella no quería aceptar esa oferta, cosa que sorprendió a su compañera, ya que hace tiempo Hae-jun paraba viendo los videos de Saeon para practicar y lo hacía tan feliz que parecía una fan. Sin embargo, Hae-jun le dijo que estaba pasando por un momento difícil, más específicamente quería el divorcio, aunque eso era solo una razón más para aceptar el trabajo, ya que la vida de una mujer
mujer soltera no es fácil y el trabajo en el despacho presidencial es una garantía de por vida. Además, su amiga escuchó su historia y le dijo que su esposo aún la amaba porque aún no eran indiferentes. Pero Hae-ju tenía sus dudas porque Saeon literalmente estaba dispuesto a dejarla morir y eso no es algo que haría una persona muy enamorada que digamos. Luego fue a recoger su coche que supuestamente ya estaba limpio y como nuevo, pero al principio no arrancó, por lo que pasó el susto de su vida, aunque al parecer no era nada, porque al rato arrancó y se fue flash a su casa. Ahí trató de ir de compras para llamar a Saeon en secreto, pero este se ofreció a hacer las compras, lo cual igual le servía, así que lo llamó y le preguntó si ya estaba dispuesto a separarse de su esposa. Desgraciadamente para ella, Saeon está más dispuesto que nunca a quedarse con Hae-ju, porque estas amenazas parecían demasiado personales y nunca iba a dejar que lo amenazaran de esa forma. Debido a eso, apenas regresó, le dijo a su esposa que a partir de ese momento las cosas iban a cambiar, porque el extorsionador creía que no se conocían y por eso él quería decirle en la cara que estaba equivocado. Por lo tanto, esa noche durmió con ella por primera vez, pero no hicieron nada, así que no se emocionen. O bueno, solo una que otra miradita mientras el otro dormía. En eso, Hae-ju tuvo una pesadilla en la que recordó un accidente de cuando era niña y vemos que ella podía hablar, pero como sufrió ese accidente con las hijas de personas importantes, la bruja de su madre la obligó a fingir que no podía hablar para que sintieran pena por ellos, porque según la señora se enojarían si Hae-ju salía ilesa en comparación a las otras niñas. Debido a eso fue que Hae-ju dejó de hablar voluntariamente, aunque con el paso del tiempo el daño psicológico se reflejó en el cuerpo y efectivamente dejó de poder hablar con prácticamente todos. Al día siguiente, Saeon tuvo un partido de frontón con su reportero de confianza y este le preguntó sobre el tema de la foto, pero Saeon le dijo que su amigo todavía no preguntaba sobre dicha foto. Entonces, el reportero dijo de inmediato que ese amigo debía de estar muy enamorado porque no hay mayor ciego que un hombre enamorado que no quiere ver. Por otro lado, el hombre misterioso secuestró al padre de Hae-ju y se lo llevó de paseo mientras que hacía videollamada con Hae-ju, ya que sabía que ella tenía el teléfono. Por lo tanto, quería que ella siguiera con las llamadas y por eso la amenazó con hacerle daño a su padre o incluso a ella si es que trataba de dejar de llamar a Saeon, cosa que le puso la piel de gallina. De inmediato fue corriendo a la casa de reposo y gracias al cielo su padre estaba bien, pero ahora tenía que ir con la policía a poner una denuncia, cosa que le dio un ataque de pánico en el camino, ya que no sabía si la denuncia era ir en contra del hombre misterioso. Así que se bajó en medio de la carretera. Para la sorpresa de todos, Saeon apareció de la nada y les dijo a todos los oficiales que lo dejaran en su mano, cosa que los dejó muy confundidos. Por lo tanto, Saeon les dijo que ella era su esposa y que por eso era su responsabilidad, dejando sin palabras a Hae-ju, valga la redundancia. Luego, Saeon les pidió a los policías un poquito de discreción, ya que preferiría seguir manteniendo a su esposa en secreto. Después de que su padre fuera secuestrado, a Saeon le parecía normal que Hae-ju estuviera tan afligida, aunque sí le sorprendió un poquito oír que su llanto fuera con sonido. De todas formas, ahora él se encargaría de cuidar a su padre, entonces podía quedarse tranquila con respecto a ese tema, lo cual la tranquilizó bastante. Por otro lado, Yuri encontró a Sang-woo en un restaurante, entonces empezó a conversar sobre él y Sang-woo preguntó por su fanatismo hacia Saeon. Entonces Yuri le contó que una vez trabajó con él, cosa que no fue una experiencia agradable como tal, pero de alguna manera su forma de ser tan maltratadora despertó algo en ella y aprendió bastante durante ese tiempo. Curiosamente, Saeon también estaba investigando a Sang-woo por su cuenta, entonces al rato llamó a Yuri para preguntar sobre Sang-woo, lo cual fue más que un placer para ella, ya que para su ídolo le respondía todo todito. Horas después, Saeon y Hae-ju fueron a un hotel, ya que tenían una reunión con los padres de Saeon. Sin embargo, él estaba más preocupado por los incidentes que estaban ocurriendo, ya que empezaba a volverse bastante constante que fueran atacados. Y si la policía llegaba a involucrarse, iban a investigar y descubrir cualquier cosa que ella tratara de ocultar. Pero Hae-ju es muda, así que no pudo decir nada.
nada. Ok, no. Simplemente le escribió que no le ocultaba nada. Entonces se concentraron en la cena. O más bien, Saeon se concentró en la cena porque le dijo a Haejeon que coma algo y que baje un poco más tarde. Pero debido a eso se quedó dormida y terminó bajando demasiado tarde. De todas formas, no se perdió de mucho porque el padre de Saeon solo quería que su hijo se hiciera presente en sus campañas y para aumentar su popularidad contrató un paparazzi que los iba a fotografiar para fomentar el chisme. Pero Saeon ya se conocía esos trucos, entonces le quitó la cámara y le dijo a su padre que no usara esas artimañas. Lamentablemente para Haejeon, apenas llegó a la mesa, el padre de Saeon empezó a minimizarla, diciendo que era obvio que no iban a entregar a su hermana, porque ella sí era hija del director de la cabeza de su familia. Sin embargo, Saeon se enojó por la falta de respeto contra su esposa, así que su padre se enojó porque le estaban marcando los límites. Por suerte, Saeon no necesitaba a su padre tanto como lo necesitaban a él, ya que a su padre le urgía tener su apoyo por su popularidad, y la única razón por la que tenía una mínima oportunidad ni siquiera era por mérito propio de su padre, sino por su abuelo que fue presidente. Entonces Saeon le pidió a su padre que dejara de hacerse el importante. Eso lo enojó aún más, pero no le quedó de otra más que ver cómo su hijo se rebelaba ante él. Saeon por su parte le pidió a Haejeon que no se dejara afectar por las palabras de su padre, ya que él era capaz de cualquier cosa con tal de convencerlo de hacer lo que él dice. Sin embargo, ella tenía otra cosa más importante en mente, o sea, al verdadero extorsionador, que le había dicho que tenía que llamar, pero ella ya no quería seguir siendo su marioneta, así que luego de pensarlo mucho decidió botar el teléfono de una vez por todas. En eso, sus amigos del trabajo le dieron ánimos para la presentación del día siguiente, ya que tenía su prueba para el trabajo en el despacho presidencial, y Saeon también le dijo que descansara para estar preparada, pero Haeju estaba dudosa ya que sus familias nunca lo aprobaron, cosa que no le importaba a Saeon. Entonces le dijo a Haeju que dejara de ser una marioneta por una vez por todas. Haejeon aceptó darlo todo, pero igual le advirtió a Saeon que él tendría que dar las explicaciones. Al día siguiente, el hombre de confianza le avisó a Saeon que ya podían quitar el efecto de voz de sus llamadas para saber su género, edad aproximada y demás cosas. Entonces Saeon les dijo que lo investigaran y al mismo tiempo las audiciones comenzaron, por lo que Saeon se puso a ver desde su oficina, cosa que lo dejó perplejo, ya que en la prueba de Haeju está interpretada ultra rápido. Entonces fue a la sala de audición para preguntarle si ya había visto el video que le pidieron interpretar. Como era un video de Saeon, Haeju dijo que sí, porque lo usó para practicar sus interpretaciones. Por ende, cambiaron el video. Pero eso no sirvió, ya que Haeju había visto todas las apariciones de Saeon en tele, casi como una loquita fanatics, pero lo hizo por su sueño de trabajar en el despacho presidencial. De todas formas, eso no explicaba su rapidez, ya que no puedes memorizar un video. Sin embargo, ella lo había estudiado al grado que prácticamente podía adivinar qué iba a decir. Entonces le hicieron una prueba en vivo y dejó impresionados a todos con su interpretación en señas, ya que era como si en realidad supiera lo que va a decir. Con eso, Saeon quedó impactado porque ella le había dicho que podía hacerlo, pero no le creyó por lo difícil que suena. Pero al parecer no era solo mentiras, ya que en realidad era súper buena en lo que hacía. Aparte de él, los trabajadores también notaron su talento, pero aparte notaron el interés de Saeon. Entonces se lo preguntaron tímidamente, pero este los mandó a volar con su mirada, aunque en realidad sí tenía interés en ella desde pequeño, ya que veía cómo su madre la marginaba y él trataba de ayudarla en todo lo que podía. Haeju por su parte estaba muy agradecida con él, lugar que Saeon escogió para su padre. Entonces le dio las gracias, pero en eso se dio cuenta de que su hermana estaba en la ciudad, así que esa felicidad pasó a preocupación en un segundo. Debido a eso, sacó el celular del extorsionador de la basura y lo volvió a llamar, porque creía que si su hermana In-A volvía, iba a botarla como la marioneta que era. Sin embargo, Saeon le dijo que no hablara sin saber, ya que él había hecho un trato con In-A para que no pudiera casarse, o sea que todo ese asuntito de la boda era mucho más complicado de lo que Haeju creía. Al día siguiente se dio el aniversario del canal de noticias Chongwon. Entonces Haeju y Saeon fueron, pero como de costumbre la madre de Haeju se apareció para resonar
deshonrar a su hija, y esta vez la regañó por cambiarle el asilo a su padre, ya que no sabía lo que había pasado, pero tampoco le importaba. Simplemente lo usó de excusa para decirle a Hae-ju lo mala hija que era. Para colmo, apenas terminó, vio como su esposo estaba coqueteando con otras chicas. Entonces se fue a la azotea y lo llamó para preguntar por qué estaba casado con ella si era muda, antisocial y todo lo malo que su madre decía. Sin embargo, Seon no creía que fuera así, porque en realidad él también la había observado bastante y por eso sabía que ella era muy buena, solo que las personas que lo rodeaban eran malos con ella porque él no la entendían, aunque tampoco hacían el esfuerzo por tratar de entenderla. Por eso Seon estaba muy seguro de que Hae-ju había tenido que pasar por muchas cosas para seguir adelante con su vida. Pero mientras decía todo lo bueno de Hae-ju, subió a la azotea donde estaba ella y la descubrió con las manos en la masa. Curiosamente no estaba buscándola porque creyera que era el extorsionador, sino porque había escuchado cómo su madre la trataba mal. Entonces le advirtió a la madre de Hae-ju que respetara a su esposa y luego regresó a la fiesta para esperarla. Sin embargo, sus amigas de la infancia lo rodearon, entonces tuvo que tomar una copita con ellas, cosa que Hae-ju confundió como coqueteo, así que se fue. Seon la persiguió hasta que llegó a la azotea donde la vio con el teléfono en la mano, pero por su cabeza no pasó que ella era la extorsionadora, ya que una muda no podría estar llamando para pedirle que se separe de ella, ¿verdad? Pues irónico porque eso pensó. Entonces Hae-ju pudo respirar en paz porque su secretito no había sido descubierto. En eso su hombre de confianza llamó a Seon para contarle que lo estaban llamando desde el mismo hotel donde él está ahora mismo, o sea que era alguien súper cercano. Debido a eso Seon persiguió a Hae-ju para protegerla del y cuando la tuvo por fin a la vista, le pidió a su hombre de confianza que siguiera investigando. Al día siguiente, Hae-ju esperó la respuesta de todas las pruebas junto a todas sus amigas y al final consiguió el puesto. Entonces todos la felicitaron. Sin embargo, el más ganado fue Seon, ya que le llegó un emoji de corazoncito de Hae-ju, aunque obviamente por accidente. Debido a eso, Hae-ju empezó a pensar qué debía hacer, si borrarlo o fingir que nunca pasó. Pero el que se distrajo más con eso fue el mismísimo Seon, ya que no entendía qué quería decir, pero tampoco quería preguntar y parecer brusco, así que después de cranear por bastante rato, ignoró el emoji y la felicitó por conseguir el puesto. Luego, en el almuerzo, les preguntó a sus empleados qué le regalarían a alguien que acababa de conseguir un empleo, y luego de muchas malas ideas, dijeron que un traje era buena idea, y efectivamente le parecía una buena idea a Seon. Entonces, invitó a Hae-ju luego del trabajo a salir de compras. En la tienda vieron un traje que le quedaba de maravilla a Hae-ju, pero luego de pedir que lo alistaran, Seon también le pidió a Hae-ju que se pusiera un vestido un tanto más elegante, cosa que esta rechazó, ya que era obvio que no se lo pedía para comprárselo a ella, porque no era su estilo, sino el de su hermana. Y hablando de ella, esta los vio a ambos, cosa que le pareció una sorpresa, porque parecía que se llevaban bastante bien, lo cual claramente era solo su impresión. Volviendo con Hae-ju y Seon, estos decidieron ir a comer para celebrar, pero en eso Sang-woo le escribió a Hae-ju para invitarla a comer junto a Yuri, lo cual le pareció una gran idea a Seon, pero solo si lo dejaba participar de dicha cena. Debido a eso, se unió de colado a la cena, con la excusa de que Hae-ju le iba a invitar la cena por ser su nuevo jefe, pero por más que el motivo de la cena era felicitar a Hae-ju por su nuevo trabajo, eso fue de lo último de lo que hablaron, ya que primero Sang-woo le preguntó a Seon por qué lo estaba investigando, ya que sí, Yuri le contó que prácticamente la interrogaron con preguntas sobre él y luego esquivaron ese tema contando cómo Hae-ju y Sang-woo se conocieron en el club de radio, cosa que despertó todas las alertas de Yuri, ya que en su experiencia ese club solo juntaba parejitas, pero nada que ver. De todas formas fue suficiente para poner celoso a Sang-woo, entonces Hae-ju tuvo que poner un stop a la discusión. Luego de eso recibió un mensaje de su hermana, entonces recordó que tenía que llamar a Seon para averiguar más sobre la relación que tenía ella con Seon. Sin embargo, la que terminó siendo interrogada sin querer fue ella, porque Seon empezó a soltar sus teorías que sorprendentemente iban en buena dirección. Resulta que Seon estaba interesado en la voz de Hae-ju, y por como era su madre, no le parecía raro que la bruja la obligara a no hablar, porque se vería feo que la hija biológica de su nuevo esposo quedara sorda y su hijastra, o sea Hae-ju, saliera sana y salva. Sin embargo, estaba tan concentrado en su teoría que no vio la pista al cruzar la calle. Entonces
Entonces, un camión a toda velocidad estaba en camino a enfriarle. Por suerte, Hae-Joo lo salvó en el último segundo, pero en el proceso gritó el nombre de Saeon por la desesperación. Una vez se calmaron un poco, Saeon se preguntó cómo una chica tan pequeña como Hae-Joo pudo tumbarlo con tanta facilidad, pero lo que más le intrigaba en realidad era saber si escuchó bien, ya que le pareció escuchar como una supuesta muda lo llamó por su nombre. Pero Hae-Joo se hizo la loca. Una vez llegaron a casa, el extorsionador llamó a Hae-Joo porque supuestamente ella quería divorciarse, pero ese acto tan heroico que acababa de hacer decía todo lo contrario. Al día siguiente, Hae-Joo tuvo su primer día en su trabajo y como no podía hablar, Saeon se propuso aprender lenguaje de señas, cosa que era magnífico para su imagen pública, pero también para pasar tiempo a solas con Hae-Joo. Ya saben, para practicar. Gracias a eso tuvieron un lindo momento juntos y luego fueron a celebrar con todo el equipo de Saeon. Pero mientras comían, este recibió un mensaje de su hombre de confianza, ya que habían descifrado el filtro de distorsión del extorsionador y la voz era de una mujer, que le recordó mucho a la voz que le pareció escuchar cuando casi lo atropellaron. Entonces le dijo a su hombre de confianza que le iba a enviar un audio y quería que comparara las voces para ver qué tan parecidas eran. Luego de la fiesta, Saeon terminó súper borracho, entonces se fue prácticamente en coma a su casa y Hae-Joo lo notó, entonces lo cargó como pudo hasta dentro de la casa, pero una vez llegaron se cayó sobre él teniendo su primer beso de forma accidental, por lo que ambos se quedaron congelados y mirándose fijamente. Al día siguiente despertaron en el piso de la cocina, ya que Hae-Joo no podía levantarlo hasta su cuarto y por eso decidió quedarse a dormir ahí. Sin embargo, Saeon no recordaba nada, entonces fue a tomar una ducha y recordó lo de la comparación de voz. Por eso le preguntó a Hae-Joo si tenía algo que decirle, pero ella se hacía la loca. Justo en eso le llegó una llamada de su hombre de confianza, ya que lo estuvo llamando por los resultados y no contestaba. Pero cuando Saeon vio que Hae-Joo era su extorsionadora, quedó impactado porque no se lo esperaba para nada y no lo culpó, o sea, era muda. Lamentablemente él sí se culpaba bastante porque estaba seguro que no lo hizo para hacerle daño y por eso también estaba seguro que había otro extorsionador con el que no tenía nada que ver. Por lo tanto, Hae-Joo solo estuvo tratando de escapar de él y por más que durante todo este tiempo envió un montón de señales, Saeon simplemente no quiso verlas. Debido a esto, Saeon le pidió perdón a Hae-Joo en su clase de señas, aunque lo hizo como aprendiendo. Lo que Saeon no esperaba era que ella también tenía algo que decirle indirectamente y lo hizo en las palabras nuevas por aprender. Luego en la noche, Hae-Joo se reunió con su hermana y los recuerdos de Vietnam empezaron a llegar por montones, ya que su infancia no era el momento favorito de su vida. Sin embargo, In-ah se había operado y ya no era sorda. Además, parecía arrepentida de todo lo que le habían hecho a Hae-Joo, sobre todo lo de su voz, ya que fue ella quien le dio la idea a su madre, porque se enojó al ver que fue la única que quedó dañada. Por eso ahora estaba arrepentida y quería que volviera a hablar como antes y la perdonara, pero Hae-Joo no podía hacerlo tan fácilmente, así que se fue. Para su sorpresa, In-ah le confesó otra cosa por teléfono, y era el mayor secretito de Saeon, ya que al parecer Hae-Joo aún no lo conocía por completo. Mientras tanto, Saeon estaba buscando el celular en el cuarto de Hae-Joo, pero por más que buscó y buscó, no lo encontró, aunque sí vio la lencería que le dio su madre, así que cuando llegó le pidió explicaciones, las cuales Hae-Joo no quiso dar. Entonces forcejearon para tratar de quedarse con la tanga y terminaron uno encima de otro nuevamente, aunque esta vez Hae-Joo ya no se veía tan sorprendida porque la experiencia hace a la maestra. Debido a eso, Saeon la hizo a un lado y se fue a correr para relajarse. Entonces Hae-Joo se alivió al ver que no había encontrado su celular, pero ahora quería saber qué era lo que pasaba con Saeon. Por ende lo llamó mientras que él corría, aunque esta vez fue una llamada mucho más personal, ya que Saeon se esforzó para no mostrar que sabía que ella era la extorsionadora y prometió hacer las cosas mejor para que ella no tratara de separarlo de Hae-Joo. Ella también aceptó esa apuesta, por lo que Saeon empezó a ganar puntos y aprovechó el viaje que hicieron todos los miembros de su despacho para mostrarles que era un Saeon nuevo, cosa que hizo con un regalo, cosa que nunca había hecho. Luego también trató de estar cerca de Hae-Joo, además alejaba a otro intérprete que parecía demasiado interesado en Hae-Joo, así que
premio doble. Por otro lado, Sang-woo y Yuri fueron al orfanato de donde Sang-woo venía, porque estaban haciendo un reportaje sobre unas desapariciones en un orfanato, y pues necesitaban evidencia. Lamentablemente no habían testimonios, solo una madre que conocía la historia de Boca, y por eso sabía que 4 niños desaparecieron, lo cual sorprendió a Sang-woo ya que él solo tenía conocimiento de 3 desaparecidos, y justo había una pareja de gemelos, así que el segundo gemelo desapareció de un momento a otro. Regresando con Saeon, este siguió con su plan de estar pegado a Hae-ju, entonces saltaron la cuerda juntos, y por querer ser el líder del dúo terminó malogrando el primer intento. Debido a eso, Hae-ju demostró que ella era una mujer independiente y le marcó el ritmo a Saeon, por lo que pudieron crear un lindo recuerdo ya que por primera vez Saeon vio la sonrisa de Hae-ju. También se tomaron una fotito y marcharon a una caminata por la montaña, ya que Saeon propuso ver la vista desde la cima, y para la sorpresa de todos, Hae-ju era la única que podía seguirle el ritmo. Lamentablemente, cuando llegaron a la cima, los fans de Saeon se amontonaron junto a él, por lo que Hae-ju se quedó solita cerca al precipicio y se cayó. De inmediato llamaron a los rescatistas y empezaron a buscar, pero se hizo de noche y no hallaron nada, por lo que Saeon esperaba que lo llamara para decirle dónde estaba. Y como el celular de Hae-ju se había hecho trizas, su única opción era llamar por el teléfono del extorsionador. Hae-ju no quería que se revelara su identidad todavía porque, por más que sospechaba que Saeon ya lo sabía, aún no había reunido el valor para confesarse. Por lo tanto, trató de mantener la calma y hablar con Saeon como el extorsionador. Este le siguió el juego y fingió que no era Hae-ju, pero le dijo que en su mochila había una bengala y que Hae-ju iba a luchar con todo por buscarla. Claramente ese mensaje que le dio al extorsionador tenía marcado mensaje para Hae-ju por todos los lados, pero ella no tenía cabeza ni energía para pensar en otra cosa más que usar la bengala, así que con sus últimos esfuerzos la prendió y Saeon fue flash por ella. Una vez que llegó a su lado, Hae-ju habló enfrente de él por primera vez y mientras se desmayaba empezó a recordar cómo siempre era él el quien le daba la mano. Además, cuando llegaron borrachos a la casa también le dijo que le gustaba. Sin embargo, en ese momento dudó y por eso no le dijo que ella también, por lo que cuando despierta en el hospital le pide a Saeon que se quede a su lado. Por otro lado, el padre de Saeon escuchó las noticias, cosa que era un escándalo, pero su sucesor le dijo que podía usarse a su favor, porque sí, misteriosamente lo interpretaban como un ataque político, le darían mucho impulso en las elecciones, o sea, lo que pasó con Trump, pero en coreano. Volviendo con Hae-ju, esta ya estaba 99.9% segura de que Saeon sabía todo, entonces pensaba que la iba a confrontar y luego la dejaría, porque ¿cómo podría seguir casado con quien estuvo extorsionándolos? Sin embargo, Saeon quería atrapar al verdadero hombre misterioso, así que le dio el teléfono a su hombre de confianza y cuando este terminó de analizarlo, descubrió que ese teléfono funcionaba también como un rastreador, o sea que por eso pudieron encontrarlos en la montaña. Eso dejaba claro que fue un ataque, pero también que podían descubrir dónde se escondía. Así que volvió con Hae-ju y le dijo que ya lo sabía todo, pero no se refería a lo que ella pensaba, sino de que podía hablar. También le dijo que ahora no sabía si tenía que seguir persiguiendo al extorsionador, porque le dio una mano para rescatarla, y por eso estaba muy agradecido con ella. Luego de eso se fue y Hae-ju se dio cuenta de que el celular estaba en su mochila, así que se quedó aún más confundida que antes. En eso sucedieron varias cositas. El padre de Saeon hizo de las suyas, porque dio una entrevista diciendo que fue un ataque político, cosa que no le gustó nada nadita a Saeon. Entonces rápidamente fue a verlo a su oficina y le dijo que no usara su nombre de esa manera. Sin embargo, su padre trató de sacarle en cara que consiguió todo gracias a él, pero eso era lo que más le molestaba a Saeon, porque toda su vida había hecho lo mismo y él ni siquiera se lo había pedido. Entonces se puso manos a la obra, aunque primero tenía algunas cositas más importantes que hacer, como atender a su linda esposa para que se sintiera cómoda. Entonces fue a verla y le lavó el cabello como si estuviera en un spa, para luego dejarla recostadita, ya que él tenía que recibir una llamada. Hae-ju intuyó que se refería a ella, entonces lo llamó y lo primero que Saeon hizo fue darle las gracias por salvar a su esposa, pero también le dijo que sabía que era mujer, así que empezó a coquetear con ella, por lo que Hae-ju se enojó y por poquito se le escapa un todos son iguales, ya que Saeon en realidad se puso atrevido diciendo que por su voz seguro era linda. Luego de jugar con ella le pidió
pidió cooperación ya que estaba enojado con el verdadero hombre misterioso, porque él casi pierde a la mujer que más ama. Entonces quería atraparlo a como diera lugar. Gracias a la información de Hae-Joo pudieron crear un retrato bastante similar al hombre misterioso, por lo que enviaron un informe a la televisión y contaron al público que ese hombre había estado amenazando a Saeon y que era el responsable del incendio en su despacho y del ataque de una de sus empleadas, o sea Hae-Joo. Gracias a que tenía una heterocromía, o sea dos ojos de distinto color, era bastante fácil de reconocer, pero descartó la posibilidad de un ataque político ya que los atentados eran muy personales, o sea que 100% eran en contra de Saeon, no por ser vocero o político. Además, a la policía también le contó que era probable un cómplice, que no había hecho acto de presencia, ya que Hae-Joo describió al extorsionador como alguien con problemas de ira, así que era difícil pensar que alguien como él pudiera hacer un plan tan meticuloso, por ende tenían dos ratas que atrapar. Luego de revelar todo, fue con sus padres, los cuales estaban molestos por tumbarse el impulso político que su padre estaba tomando. Sin embargo, Saeon los convenció de hacer la paz diciéndoles que el extorsionador sabía demasiado como sobre su esposa, pero era un secreto que muy poca gente sabía, así que el más probable era el padrastro de Hae-Joo, aunque cuando Saeon fue a hablar con él no parecía ser el caso y debido a que lo confrontó cara a cara, el padrastro se dio cuenta de que las acciones de Saeon no tenían sentido, porque alguien tan hábil como él pudo manipular los medios de una forma distinta, por ende estaba poniéndose en el frente a propósito para proteger a alguien, y esa alguien era Hae-Joo, ya que no quería que le salpicara todo por ser la segunda extorsionadora. Tal como decían, él solo quería tener a Hae-Joo a su lado y estaba dispuesto a todo para protegerla, pero mientras que él dormía, Hae-Joo salió y lo llamó desde el teléfono secreto, ya que quería pagar por sus acciones y darle el teléfono como evidencia importante. Entonces le dijo que iba a ir donde estaba él para mostrarle su cara voluntariamente, pero cuando volvió a la sala del hospital, Saeon ya no estaba, porque quería verla en un parque de diversiones, que curiosamente fue el lugar de donde venían cuando sufrieron el accidente. Debido a ese accidente, Hae-Joo nunca pudo volver, pero ahora volvió y a lo grande, ya que se liberó de todas sus inseguridades gracias a Saeon, que le mostró que podía amarla con todo y ese secreto que había estado guardando por tanto tiempo, por lo que se dieron un beso, pero nada que piquitos como antes, sino un verdadero beso apasionado. Luego regresaron a casa y hablaron seriamente sobre la relación, porque hasta ahora no habían sido para nada normales, o sea, pasaron 3 años sin hablarse, y no necesariamente porque Hae-Joo no decía ni pío, sino porque eran como desconocidos, no comían juntos, no tenían citas, no dormían juntos, o sea, nada de nada. Para el colmo, el muy chistoso de Saeon dijo que sí hubiera querido que durmieran juntos, solo tenía que decirlo, pero eso solo puso roja a Hae-Joo, así que cambiaron de tema. Saeon le confesó que él solo quería que esa casa fuera su salvación, pero terminó siendo su nueva prisión, aunque para Saeon fue muy relajante porque ese lugar de silencio le daba un momento de tranquilidad, aunque claramente a costa de la felicidad de Hae-Joo. Al día siguiente, Saeon pidió su primer día libre y luego de jalar a Hae-Joo a la cama con él, le preguntó qué cosa quería hacer para aprovechar su primer descanso en 3 años. Sin embargo, Hae-Joo no pudo hacer sus planes de pareja normal porque de inmediato llamaron a Saeon de su oficina donde sus empleados le tenían una sorpresa para que se relajara. Claramente se enojó porque lo sacaron de su casa por una tontería. Sin embargo, el que lo llamó fue su hombre de confianza y Obi no fue para eso, porque lo que quería mostrarle era la dirección del hombre misterioso. Por otro lado, los padres de Saeon dieron una entrevista donde la madre específicamente dio un discurso para hablarle al extorsionador de su hijo, diciendo que desde pequeño lo habían defendido y que ahora seguirá haciéndolo, aunque sospechoso porque ese discurso no parecía dirigirse hacia Saeon. Raro. Hae-Joo, por su parte, tuvo una charla muy corta con su madre, la cual quería alejarla de su hermana. Por eso recibió una llamada del extorsionador, en la que le decían que si quería conocer el secreto de Saeon. Para eso le envió un video que parecía muy random, pero que tenía referencia al orfanato de Sang-woo. Por eso fue con él directamente para pedirle ayuda. Horas después, Saeon llegó a la mansión abandonada donde se perdieron los niños, pero no encontró nada más
más que Sang-woo y Hye-ju juntos en ese lugar. Así que Saeon se preocupó un montón porque Sang-woo parecía demasiado familiarizado con esa mansión y por eso Hye-ju podía estar en peligro. Curiosamente, Sang-woo parecía saber más de Hye-ju de lo que ella creía, ya que sabía que podía hablar, pero no pudieron tener una larga charla porque Saeon perdió el miedo al éxito y se metió en la carretera para detener el carro de Sang-woo y llevarse a Hye-ju. De inmediato Saeon le preguntó qué hacía con él, entonces Hye-ju le mostró el mensaje. Sin embargo, eso solo generó dudas en Saeon porque podía preguntárselo a él, pero en realidad no, porque Hye-ju sabía cómo actuaban las personas cuando tenían un secreto. Ya saben, se alejan y eso era lo último que Hye-ju quería. Saeon se sintió fatal cuando la escuchó decir eso, pero la única solución era no ocultarse nada, o sea, contarse sus secretos más oscuros. Sin embargo, Saeon no estaba seguro si hacerlo porque podía cambiar toda la percepción que tenía sobre el Saeon que conoce. Así que le pidió de favor que incluso si el Saeon que conoce desapareciera, nunca olvidara que él la amaba. Al día siguiente, In-ah fue a confrontar a su padre porque ella conocía dicho secretito, que por cierto era que Saeon no era el hijo de sus padres. Oh my god. Por eso fue que su padre cambió a In-ah por Hye-ju en la boda. Sin embargo, In-ah fue quien le contó eso a su padre y no se sorprendió al enterarse. Entonces In-ah supuso que ya lo sabía. Eso la llevó a pensar en el momento de su accidente, ya que por esos días estuvo como loco, pero de un momento a otro se calmó. Y spoiler, fue porque encontró al culpable, pero entonces debió de enterarse de algo en ese momento, aunque aún no sabemos qué. Volviendo con Saeon, este hizo una rueda de prensa donde se sinceró con todos y les pidió ayuda para encontrar al hombre misterioso y si llegaban a ser de ayuda, Saeon les prometió una entrevista personalizada, por lo que todos los periodistas se pusieron manos a la obra. Por otro lado, el jefe de los asistentes de Saeon se enojó por esa entrevista tan imprudente. En eso justo le llegó una llamada de un pescador, el cual quería hablar urgentemente con Saeon, pero como él todavía no llegaba, solo le dejó un mensaje. Apenas Saeon llegó, este se metió a su oficina y cerró todas las persianas para que nadie viera lo que estaban haciendo ahí adentro, sobre todo el hombre de confianza, porque estos dos estaban en una competencia por ver quién le era más útil a Saeon. De todas formas, este mensaje no era muy descriptivo porque solo decía está vivo. Entonces Saeon se puso a pensar y la única cosa que se le ocurría estaba en su pasado, porque Saeon vivía con este pescador de niño. Pero durante estos días vio como el ex presidente, o sea su abuelo Jang-ho, estaba ahogando un niño en el lago. Entonces se debía de referir a ese niño. Para saber más con certeza fue a ver al pescador, pero cuando llegó la casa estaba incendiada y cuando trató de rescatar al pescador, ambos terminaron inconscientes por las explosiones de la casa que se caía a pedazos. Por otro lado, In-ah fue a ver a Hye-ju porque quería decirle la verdad sobre Saeon, aunque no reaccionó mucho que digamos porque el mismísimo Saeon ya se lo había confesado esa misma mañana. In-ah estaba sorprendida por ver que ella ya lo sabía, pero eso no era lo único que tenía que decirle, ya que seguramente alguien más también lo sabía y esa persona era el hombre misterioso. Y antes de irse también hizo las paces con Hye-ju, porque desde pequeña siempre le había gustado tener una hermana menor y por eso estaba tratando de ayudarla. Lamentablemente pasaron horas y Saeon no llegó a casa, entonces Hye-ju trató de llamar a la policía, pero estos no pensaban hacer nada, porque aún no había pasado suficiente tiempo. Para tratar de agilizar las cosas, Hye-ju trató de decir que estaba siendo amenazado. Sin embargo, para que la ayudaran tenía que decir el nombre de su esposo, y eso era algo que no iba a pasar. Así que decidió ir con los padres de Saeon para que lo buscaran ellos. Obviamente ellos no estaban exactamente contentos con su hijo, después de todos los escándalos, pero Hye-ju se dejó de ser sumisa y les dijo que estaban obligados a hacer algo, porque él era importante para la imagen de su familia. Y los padres no dijeron ni una palabra, porque tremendo facto que se acaba de lanzar. Al ratito
ratito, Sang-woo le escribió a Hae-ju para decirle que estaba en el hospital con Saeon, porque mientras continuaba con su investigación llegó a toparse con la casa del pescador, pero él no quiso hablar sobre las desapariciones en el orfanato. Entonces Sang-woo regresó, pero en el camino vio que Saeon iba a modo diablo hacia la casa del pescador, por lo que dio la vuelta y lo siguió. Gracias a eso vio como Saeon quedó atrapado en el incendio y pudo salvarlo. Hae-ju no podía estar más agradecida, pero también estaba muy preocupada, porque por primera vez Saeon estuvo en gran peligro. Entonces le prometió que tal como él la protegió con lo de las llamadas, ahora iba a ser ella quien se encargara de cuidarlo mientras estaba desprotegido. En eso, Saeon empezó a soñar con su pasado, más específicamente cuando era niño y el expresidente llevaba bolsas al río para que el pescador las botara. Este trató de mantener a Saeon al margen y por eso le pidió que se quedara dentro de la casa. Sin embargo, no lo hizo así que terminó viendo cómo el presi ahogaba a un niño. El pescador trató de devolverlo adentro con la esperanza de que no haya visto nada, pero volvió a salir porque sí lo vio todo. Y por eso el expresidente le contó que solo era una obra de un monstruo que estaba en su familia, el cual generaba tantas bolsas de cadáveres. Sin embargo, esa misma noche se iban a encargar de ese monstruo. Horas después, Saeon despertó y Sang-woo fue a decirle que no tenía de qué preocuparse con respecto a los escándalos, ya que el hospital era de su padre y todo quedaría bajo secreto. Saeon se relajó por ese lado, pero ahora quería esperar a que el pescador despertara, porque era un testigo importante del caso de las desapariciones del orfanato. Y si se preguntan por qué le dijo eso a Sang-woo, es porque ahora que salvó su vida, se ganó su confianza. Por desgracia, Hae-ju había perdido la paciencia, ya que su forma de proteger a Saeon era entregándose a la policía con el celular para que investiguen y atrapen al hombre misterioso. Sin embargo, Saeon la detuvo justo antes de que entrara, ya que ella era necesaria para que él pudiera seguir estando firme, así que le pidió de favor que no se fuera, porque en verdad era su razón para seguir luchando. ¡Ay, qué bonito! Por otro lado, los padres de Saeon hicieron una fiesta para demostrar que todo estaba perfectamente bien con su familia, pero claramente Saeon no pudo ir y en su lugar invitaron a In-ah, que tenía cara de no querer estar ahí, por lo que empezó a preguntar sobre los secretos de la familia en frente de las cámaras. Por suerte, dependiendo de cómo lo veas, el hombre misterioso pasó y dejó un pescado todo ensangrentado, o sea que les envió una amenaza aprovechando las cámaras, pero la madre, en vez de asustarse, lo persiguió, ya que Saeon no era su hijo, pero no lo adoptaron exactamente, sino que lo usaron de reemplazo y trataron de enfriar a su hijo, que no había funcionado porque estaba ahí frente a la madre. Volviendo con Saeon, este tuvo su momento tierno con Hae-ju, ya que ahora había dicho lo especial que era para él. Se acurrucaron en la cama como dos gatitos, pero en eso Saeon recibió la llamada de Sang-woo, porque el pescador había despertado. Entonces Saeon fue flash a preguntarle quién estaba vivo. El pescador se disculpó de antemano debido a que le habían encargado botar una bolsa con un cuerpo, pero cuando lo abrió se dio cuenta de que el niño no estaba frío, así que lo dejó vivo, y como se habían llevado a Saeon, lo crió como si fuera su hijo. Felizmente perdió la memoria, pero quedó cucú, o sea, dañadito. Por eso los problemas de ira y tal. Aunque al final igual se terminó enterando de la verdad y empezó a buscar venganza contra Saeon. Al día siguiente, Saeon tenía una presentación en donde Hae-ju iba a hacer su primera aparición oficial, cosa que claramente salió de maravilla porque Hae-ju hizo su trabajo como toda una diosa encantadora. Sin embargo, al rato, el amigo reportero de Saeon le dijo que estuvo investigando el caso del orfanato y descubrió que un gemelo desapareció. Entonces, si encontraba al otro gemelo, podía usarlo de testigo, aunque recordemos que ese gemelo también estaba desaparecido, solo que todavía no lo sabe. Bueno, igual fue Flash a una dirección que el pescador le había dado y dejó a Hae-ju con su hombre de confianza, pero esa fue una muy mala noticia, ya que llegó a la dirección y no había nada. Y para el colmo, su reportero de confianza le envió una investigación de ADN que hizo con los datos del otro gemelo y descubrió que era su mismísimo hombre de confianza llamado Do Jae, el cual se había cambiado el nombre y buscaba venganza contra Saeon, por lo que secuestró a Hae-ju nuevamente, pero esta vez en la cara pelada de Saeon. Eso también significaba que era el cómplice del hombre misterioso, o sea, quien estuvo dándole las instrucciones y las herramientas para que pudiera hacerle daño a Saeon, pero todo esto lo hizo por venganza contra Saeon, y el hombre misterioso lo había
había engañado, así que le dio un batazo en la cabeza. Resulta que Do Jae estuvo en la casa del pescador la noche que el hombre misterioso provocó el incendio, ya que el hombre misterioso fue ahí para atar el único cabo suelto que dejó atrás. Mientras tenía su reencuentro familiar, el hombre misterioso comentó que él era el verdadero Saeon y que el vocero que todos amamos solo era un impostor que había robado su identidad, por lo que la persona que Do Jae odiaba no era el vocero Saeon, sino el hombre misterioso. Desgraciadamente, Do Jae no le pegó suficientemente fuerte, ya que el hombre misterioso pudo levantarse, tomar el bate y agarrarlo a palazos hasta que quedó inconsciente. Momentos después, Saeon llegó y se fue corriendo al bote en medio del lago porque ahí había una bolsa y pensaba que era el lugar donde habían dejado a Hee-ju, pero al que encontró fue a Do Jae, que con voz de inocente le avisó que el hombre misterioso estaba ahí. Tal como dijo, él estaba en la camioneta junto a Hee-ju, entonces trató de escapar en su cara pelada. Sin embargo, esta vez Hee-ju despertó, así que lo jaló de los pelos para que detuviera el auto y pudiera regresar de nuevo a los brazos de su amado Saeon. El hombre misterioso trató de atropellarlos a los dos, pero solo consiguió chocar aún más el auto. Por ende, Saeon lo sacó del auto y empezó a golpearlo, mientras que le decía que no quería su identidad, ni su vida, ni nada que tenga que ver con esa familia. Sin embargo, el hombre misterioso quería que también le diera a Hee-ju. Entonces Saeon le dijo: "Ah, no, querido, consíguetelo a tuya". En eso, el hombre misterioso sacó un cuchillo y no de mantequilla, así que empezaron a forcejear. Por suerte, Do Jae llegó justo a tiempo para empujar al hombre misterioso, pero ¿a qué costo? Ya que recibió una puñalada por ayudar a Saeon. Debido a eso, Saeon dejó ir al hombre misterioso y presionó la herida de Do Jae. Mientras llegaba la ayuda, sin embargo, él no creía que lo merecería porque Do Jae se acercó por purita venganza y por eso se ganó su confianza. Lanzó a su esposa por un barranco e hizo lo posible para hacerle la vida imposible con eso de las extorsiones. De todas formas, salvaron su vida porque Saeon lo mantuvo vivo hasta que llegó la ambulancia, pero nada más, porque Saeon en realidad estaba dolido por su traición, así que lo entregó a la policía. Por cierto, ¿recuerdan que la madre se encontró con el hombre misterioso? Resulta que ella trató de hacer de la mamá arrepentida, pero el hombre misterioso no quería tener nada que ver con ella, porque literalmente lo mantenía encerrado por no ser perfecto. Y luego trataron de enfriarlo. Sin embargo, ella no quería volver a perderlo, aunque no fue su decisión, ya que su esposo llegó con hombres para terminar el trabajo que el ex Prezi no pudo hacer, aunque tan inútil como siempre lo dejó pasar. O sea, si no hubiera podido pelear con Saeon y todo eso que ya vimos. Bueno, volviendo al presente, la madre estaba sumida en el alcohol, por lo que su esposo le dijo que tenían que deshacerse del monstruo que tenían por hijo, pero ella se negó y se burló de su esposo, porque su hijo era idéntico a él y por eso quería eliminarlo. Cosa muy diferente con Saeon, que era el único que en realidad se parecía al ex Prezi. Ya saben, astuto y exitoso. Al día siguiente se hizo público el encierro de Do Jae como el cómplice del hombre misterioso y analizando sus computadoras, la poli descubrió que podían rastrear al hombre misterioso. Sin embargo, todo estaba encriptado, así que tardaría su tiempo en entrar a ver. Por suerte tenían al que conocía las contraseñas en el hospital, o sea, a Do Jae. Entonces, Saeon fue a hablar con él y le pidió ayuda, porque sabía que ya no era su objetivo, más bien todo lo contrario. Siempre trató de atrapar al hombre misterioso. Do Jae no sabía si podía confiar en Saeon, pero él estaba seguro que confió ciegamente en Do Jae, así que le pidió que hiciera lo mismo para atrapar al desgraciado y lo dejó pensando en ello. Por otro lado, Yuri estaba hablando del incidente con Sang-woo, entonces dedujo toda la historia por sí sola, pero como lo que Saeon estaba pensando no era nada bonito, le pidió a Sang-woo que estuviera a su lado, ya que Saeon no era muy abierto y aún así le contó todo lo que pasaba a Sang-woo, o sea que había un vínculo. Sang-woo le miró con cara de ¿qué tú hablas? Pero justo recibió una llamada, aunque no era para ver a Sang-woo, sino para reconocer las pertenencias de los niños desaparecidos, ya que con la investigación sobre el hombre misterioso terminaron descubriendo eso también. Ese momento claramente fue muy difícil para Sang-woo, pero por suerte tenía a Yuri a su costado, ya que ella era muy alegre y eso lo ayudó un montón. En la noche, In-ah fue a la casa de Hee-ju para hablar, entonces esta última le contó todo a In-ah y le hizo sentido, porque siempre le pareció raro que los Paeng nunca mostraran a su único hijo por tantos años. Curiosamente, recordaron que el hermano menor que tenían una vez vio a Sang-eon, pero fue antes del cambiazo, así que el hermanito de In-ah había descubierto el secreto de la familia Paeng, sin querer queriendo, y eso daba que pensar. En eso llegó la madre de Hee-ju
Hye-ju, la cual se puso como loca porque In-ah trataba de estar cerca de su hermana, pero esta vez fue Hye-ju quien la confrontó, porque la única que sobraba era la señora. Luego de unas horas In-ah se fue y Saeon llegó, entonces Hye-ju lo confrontó para preguntarle si fue él quien le envió la prueba de ADN a In-ah. Saeon le respondió que sí, entonces quedaba en evidencia que Saeon siempre quiso deshacer su compromiso con In-ah para casarse con Hye-ju, cosa que le ganó una besuqueada a lo desgraciado. Por tanto, Saeon le prometió a Hye-ju que cuando todos estos problemas terminen, volverá a pedirle matrimonio. Al día siguiente, una poli fue con Don Jae para mostrarle las pertenencias de su hermano, cosa que le rompió el corazón, tanto que decidió vengar a su hermano uniéndose con Saeon. Gracias a eso pudieron entrar a sus computadoras y rastrear al hombre misterioso, pero mientras tanto, Hye-ju e In-ah fueron a confrontar a su padre, porque querían saber cuál fue el trato que hizo con el ex Presi, y tal como pensaban, no fue casualidad el accidente, ya que el ex Presi contrató a alguien para que chocara el auto donde iban los niños y los enfriaran junto con el secreto de la familia Pink. Ya saben, el hombre misterioso en su versión mini. Por eso lo amenazó con enfriarlo, pero el ex Presi le dijo que ambos estaban parches, porque uno perdió un hijo y otro un nieto. Sin embargo, ahora sabemos que en realidad el ex Presi no hizo bien su parte del trato, ya que dejó vivo al hombre misterioso. Debido a eso, Hye-ju, In-ah y su padre fueron al aniversario de defunción del ex Presi para ejecutar al hombre misterioso, porque creían que la familia Pink estaba encubriéndolo. Sin embargo, en medio de la amenaza ocurrió una explosión. Saeon, por su parte, recibió la ubicación del hombre misterioso, que por sorpresa era justo en el mismo lugar donde está Hye-ju, o en realidad donde estaba, ya que la perdieron en medio del escándalo. Justo Saeon recibió una llamada del hombre misterioso porque había secuestrado nuevamente a Hye-ju y esta vez en realidad pensaba mandarla con Diosito. Sin embargo, Hye-ju ya estaba harta, entonces aplicó la de ¿nos dejas en paz o descansamos en paz? Y como el hombre misterioso no tenía intenciones de dejarlos, se estrelló a propósito. Horas después encontraron el auto en el fondo del río, pero no había ningún cuerpo, así que emitieron una búsqueda. Y Saeon hizo literal todo lo que pudo, porque hizo pública por primera vez la foto de su esposa, con la esperanza de que alguien la viera e informara a las autoridades, ya que él estaba arrepentido de no haber aprovechado el tiempo que estuvo casado con ella, y por eso deseaba de todo corazón que le brindaran apoyo para encontrarla y aprovechar el tiempo como era debido. Antes de llegar a este punto, el primer sospechoso de Saeon fueron sus padres. Entonces revisó el carro de su padre primero, pero como no podía revisarlo así enfrente de todos, esperó a la noche para ir a su casa y entrar a ver si habían fotos en la cámara. Sin embargo, los archivos estaban borrados. Sospechoso, ¿no? Bueno, la madre de Saeon lo encontró husmeando, entonces la interrogó porque ella se veía demasiado tranquila cuando escuchó que su hijo se había caído al río, casi como si no le preocupara. La señora respondió que simplemente había llorado demasiado la última vez que lo creyó muerto, entonces ahora como que la emoción se había perdido. Pero igual Saeon no se comió ese cuento del todo. Por otro lado, Yuri se salió del guión en las noticias para promover la búsqueda de Hye-ju y luego fue con Sang-woo para hablar sobre ayudar en su búsqueda, por lo que fueron como voluntarios a revisar el río junto con todos los demás amigos de Hye-ju, que también estaban muy interesados en la búsqueda. Lamentablemente la poli encontró las pertenencias en el río, aunque demasiado cerca de una cascada que significaría un pase VIP al cielo. Sin embargo, Saeon se negó con esa teoría. El poli le dijo que no habían muchas posibilidades porque no podían revisar la cámara del auto porque no tenían una orden, pero eso se podía arreglar, ya que Saeon tenía un secretito. Por otro lado, el padre de Saeon estaba en medio de una conferencia de prensa, donde el periodista de confianza de Saeon tenía una primicia y la desató en esa rueda de prensa. Esto era una confesión de Do Jae, en la que contaba todo lo que el hombre misterioso le contó, o sea, las desapariciones del orfanato y cómo el ex Presi trató de enviarlo a él también. Para colmo, la poli entró en ese momento, pero no por el padre de Saeon, sino por su madre, porque ella estaba siendo detenida por el crimen de homicidio. Claramente ella estaba de lo más fresh porque no tenían evidencia de que ella estuviera involucrada con la supuesta muerte de Hye-ju. Sin embargo, no era sobre ese caso por lo que estaba ahí, sino por el enfriamiento del ex presidente de la nación, o sea, el abuelo de Saeon. Resulta que había un video en el que se mostraba cómo lo asfixiaba, ya que la razón por la que el ex presi apreciaba tanto a Saeon fue porque es su hijo. Oh my god. Y cuando la
la madre se enteró, se dio cuenta de que reemplazó a su nieto imperfecto por su propio hijo, que sí le agradaba, así que se vengó asfixiándolo con su almohada. Lamentablemente para ella, justo tenía un anillo cámara que siempre usaba como presidente, y ese anillo cayó en manos de Saeon, así que él lo guardó como as bajo la manga, para cuando lo necesitara, ya que así la destruía y demostraba que era parte de la familia a pesar de no ser su hijo. Curiosamente, no iba a usar esa información para destruirla, sino para negociar con ella y salvar a Haeju. Pero a la señora no le importaba, ya que lo único que ella quería era que Saeon sintiera su mismo dolor, o más bien un dolor incluso mayor, porque Saeon sabía que Haeju estaba viva, aunque igual no iba a encontrarla, así que tendría que vivir con ello, y como premio extra, su verdadero hijo estaba a salvo. Entonces la señora estaba fresca como la lechuga. El único detalle era que los planes de la señora contemplaban que algo le pasara a ella, así que le dio órdenes a su sirviente de enfriar a Haeju si algo pasaba, pero por suerte él sí tenía algo de corazón, entonces la dejó libre. Respecto al hombre misterioso, el sirviente sabía que era mejor dejarlo encerrado, pero el padre de Saeon no pensaba lo mismo, ya que quería enfriarlo con sus propias manos. Spoiler, sale mal, porque en vez de enfriarlo solo falla y queda en shock, porque en realidad le aterra lo parecidos que son. Así que el que termina recibiendo un balazo es el padre de Saeon, y ahora el hombre misterioso salió con un arma y también con muchas ganas de buscar a Haeju para mandarla con San Pedro. Por suerte la policía llegó, entonces Haeju corrió con ellos para decirles que el hombre misterioso estaba armado en el bosque. Por eso los polis fueron a buscar, pero mientras Saeon se iba con Haeju, el hombre misterioso apareció adelante de ellos para terminar con todo, aunque la policía ya estaba detrás de ellos, así que era cuestión de tiempo para que lo atraparan. Eso hacía que el hombre misterioso estuviera condenado, pero él en realidad no se sentía perdedor, y por eso le susurró algo al oído a Saeon. Después de eso, el hombre misterioso fue arrestado y todo debería de volver a la normalidad, ¿verdad? Pues no, porque en vez de tener la vida que siempre soñaron, Saeon desapareció y no le dijo a dónde iba a su querida esposa. Como el hijo del ex-presi, tuvo acceso a la fortuna de su familia, así que decidió donar todo a la caridad para desligarse completamente. Su madre, por su parte, terminó en prisión por homicidio e intento de homicidio. Además, ni siquiera trató de defenderse, ya que quería la pena de muerte por su fracaso como madre. El padre de Saeon, por su parte, se desligó completamente de su familia, ya saben, para tener una mínima oportunidad de salir electo. Pero bueno, no creo que nadie vote por él. Lamentablemente, Haeju estaba más sola que nunca porque Saeon no le dejó ninguna pista. Entonces, ella fue a buscarla con su hombre de confianza. Sin embargo, él escuchó a Saeon decir que luego de todo pensaba tener la vida que siempre quiso, o sea que se hubiera llevado a Haeju. Por eso suponía que algo había pasado, lo cual lo hizo cambiar de opinión, pero no tenía ni idea. Una vez que llegó a casa, su hermano fue a verla para invitarla a un viaje familiar y así calmarse. Sin embargo, Haeju quería quedarse en casa por si Saeon regresaba, cosa que era casi imposible, o en palabras de In-A, imposible. Sin embargo, Haeju se negaba a perder la fe, así que se desmoronó en frente de su hermana. Luego de unas horas de puro llanto, Haeju recibió una llamada de medio segundo, la cual venía de un país llamado Argang, así que fue con el reportero de confianza y le preguntó qué sabía sobre ese lugar, porque también recibió un agradecimiento por una donación de 1.000 millones a nombre de Haeju para un centro de lenguaje de señas, pero ella no donó ese dinero. ¿Y quién más que Saeon? También estaba el hecho de que ambos habían ido a ese país como corresponsales, entonces sabía dónde podía estar dentro de ese país. El reportero de confianza trató de pensar que era una locura, pero cuando lo pensó mejor, se dio cuenta de que en realidad había un lugar con unos atardeceres hermosos. ¿Y a quién le encantaban los atardeceres? Exacto, a Saeon. Por eso Haeju fue volando, literalmente, y luego le preguntó al director del centro para el que donó dónde estaba dicho lugar. Sin embargo, el país estaba en conflictos internos, por lo que ese lugar fue tomado por los rebeldes. Claramente eso no le importó a Haeju, entonces como mujer a la que ningún hombre le dice que no puede hacer, se infiltró como pudo y terminó atrapada. No fue muy épico, pero lo que sí terminó siendo épico es el rescate que hizo Saeon, ya que él literalmente peleando por ese país, cuando
Cuando se dio cuenta de que su terroncito de azúcar había ido hasta ahí para buscarlo, se quedó sin palabras, pero lo primero era escapar. Una vez que perdieron a los rebeldes que los perseguían, Haeju le preguntó por qué se alejó de la nada. Entonces Saeon recordó lo que el hombre misterioso le contó, o sea que su padre había mandado enfriar al hermanito de Haeju, lo cual derrumbó por completo a Saeon porque no podía perdonarse por el mal que su familia le hizo a Haeju. Ella obviamente no quería que la abandonara por eso, pero en realidad era más que miedo a que Haeju supiera la verdad. En realidad se quería castigar a sí mismo, así que fue a un país en guerra para arriesgar su vida como castigo. Haeju por su parte se enojó mucho porque la que tenía que seguir esperando era ella, entonces lo castigó como quería, con muchos besos y de yapa. Su primera noche de pasión en un país africano con conflictos internos, ya saben, para más placer. Luego de eso todo estaba resuelto, pero Haeju aún no entendía la donación a su nombre, entonces Saeon le confesó que ese era su pago por romper el contrato matrimonial. Ya saben, ese que decía que no se podían divorciar. Bueno, resulta que querían separarse de ella para volver a casarse, pero esta vez no como Saeon. Años después, la parejita tuvo un almuerzo de reencuentro con sus amigos, donde vemos que todo estaba muy igual, excepto porque ahora Yuri y Sang-woo eran novios. Otra cosa que también cambió fue el nombre de Saeon, ya que pasó a llamarse Yu Jeon. Entonces, todos celebraron por la feliz pareja que se había formado a pesar de tener que sobrevivir a tantas cosas. Luego del almuerzo, la casa se sentía un poco sola, entonces Saeon la llevó a la habitación, porque él conocía la solución para que la casa se volviera más ruidosa, aunque tendría que esperar 9 meses. Después fue con el pescador, ya que estaba agradecido con él por criarlos. Sin embargo, también estaba feliz porque por fin pudo superar esos primeros años tan traumáticos en su vida. Volviendo con Haeju, esta hizo las paces con sus padres, pero poco a poquito, porque ni siquiera les dio su dirección para que su madre no estuviera yendo como acostumbraba. Con su hermana, las disculpas fueron innecesarias, porque todo lo que In-ah se arrepentía ya estaba en el pasado, y por eso Haeju estaba feliz de mirar hacia adelante, donde la esperaba un trabajo que amaba, además de un esposo que amaba, a pesar de que este tenía un trabajo algo peligroso como negociador de Corea en zonas de guerra. De todas formas, ya habían pasado cosas peores, y por eso estaban seguros que con confianza y trabajo en equipo podían superar cualquier obstáculo que se les presente. Eso es todo por esta adictiva historia. No olviden suscribirse porque muy pronto traeré más resúmenes. Hasta la próxima. Chao.